La pregunta que nos hacemos, pero les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. También aparecerán allí los números en pantalla para que ustedes puedan llamarnos y también emitir sus opiniones. Si ustedes consideran que el Estado Dominicano ha hecho lo suficiente como para quitarle esas pertenencias, esos privilegios a los narcotraficantes. Es que, señores, es que desde que la Constitución que se promulgara en 1963, en el gobierno del profesor Bosch, en la República Dominicana se abolieron las confiscaciones administrativas. Sí. Ese fue el último gobierno que las tuvo, el del profesor Bosch. En la República Dominicana no es posible. En tal caso estaríamos hablando, o estaremos frente a un escenario de el Estado Dominicano a través de su aparato judicial. O sea, el Poder Ejecutivo no puede disponer en ninguna dirección, ni para confiscarlo ni para entregarlo. Pudiera ser el vínculo de trámite, pero todo ello está amparado, insisto, por una sentencia que en nuestro ordenamiento jurídico solo está reservada exclusivamente para los magistrados. En el caso particular de la sentencia, ¿cuál se benefician ellos? No es de la sentencia de Estados Unidos, es de la sentencia que les extraditó, porque a partir también de la promulgación del Código Procesal Penal, no es facultad del Poder Ejecutivo la extradición, no es un acto administrativo. Y no quisiera directar tampoco con términos jurídicos, para que la gente nos entienda. No es el presidente, anteriormente lo era. Hoy en día está reservado para la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Por lo que el mecanismo, la figura de extradición que está amparada o soportada desde el punto de vista de las relaciones internacionales de República Dominicana y cualquier país, porque estamos refiriéndonos al de Estados Unidos, pero pudiéramos tenerlo. No. Pero lo que quiero decir es, y ya te doy la palabra. Sí, pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema. Esa es la parte ya interna del proceso. Pero en última instancia, los jueces van a sancionar las pruebas suministradas y esa Suprema Corte de Justicia va a decir si existen méritos o no para la extradición de ese ciudadano. Ese ciudadano automáticamente es extraditado, insisto que no a Estados Unidos, sino a cualquier país que tenga un tratado de extradición en similar condición con la República Dominicana, queda automáticamente liberado de toda persecución penal conocida hasta ese momento. Y subrayo hasta ese momento, porque si posteriormente comete un ilícito penal, puede ser procesado. Pero todo lo que se conoce hasta ese momento es una especie de nirvana delictual para esas personas. Y Aníbal hacía una referencia importantísima a todo ello. Se están beneficiando de lo más benevolente de nuestras legislaciones, con el único problema para nuestros intereses como dominicanos, que eso no afecta a Estados Unidos. Ellos vienen a delinquir aquí, a la República Dominicana. Y ya para terminar, señores, les decía previo de volver a la pausa, ¿dónde está la reciprocidad diplomática? Y no me refiero desde el punto de vista de las relaciones de otros países, la conveniencia de la misma. Yo no tengo noticias de que en República Dominicana nunca en la historia republicana se haya extraditado un ciudadano norteamericano hacia acá, y mucho menos un ciudadano norteamericano extraditado por razones de peso importante, en el caso particular del narcotráfico, por lo que sin duda tenemos que seriamente replantear todo el esquema. Es un caso que hay que mirarlo, pero hermano Ramón, es bueno destacar que quien inicia el proceso es el Ministerio Público. ¿Y cuál es la figura del Ministerio Público? Es el representante de todos los ciudadanos a través del órgano del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo quien representa los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de la República. Lo hace el Ministerio Público ejerciendo la acción pública. Es quien defiende a todos los dominicanos y es el que encausa a esa sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que bien conoce sobre ese término de esa sentencia en extradición para extraditar a alguien. Pero al final, ¿qué está pasando con el Ministerio Público? Que está agarrando a una persona y realmente lo que le está es ayudando. Porque cuando lo envían allá, es bueno destacar que a Estados Unidos no le interesa muchísimas veces los peces pequeños. Y ve muchísimas veces a esa persona como peces pequeños. Todo el sistema de andamiaje a veces se llena de muchos favores que se lo dan a algunas personas. Y mayormente lo que hacen ellos es acuerdo allá. Y por eso es que, como tú bien mencionabas, casi ninguno cumple la sentencia que debe purgar.
en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, que es además tenemos el trámite de la extradición. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos llama a nosotros a una reflexión, pero la reflexión sobre qué el tema. El Ministerio Público está enviando personas, dando la extradición, pero sin una norma, sin decir, miren, vamos, hay dos cosas. Pero también muchísimas veces, Alexis, perdóname, el Estado que recibe solicita. El solicitante. Pues yo entiendo en torno a esto, es que Estados Unidos muchísimas veces, como ellos lo entienden, ellos muchísimas veces lo que persiguen es el pez grande. Y por eso ustedes se han visto muchas personas, a veces que le han hasta quitado la visa. Y tú dices, pero yo tengo una visa americana y me la han suspendido. Y se ha habido mucha interrogante sobre eso, porque Estados Unidos es muy delicado con el tema de la transparencia y con el tema de los políticos, mayormente, que no ejercemos como debemos ejercer la sagrada función de defensor del pueblo. La verdad es que el Estado dominicano tiene que legislar para sí mismo. Usted no puede tener una ley que beneficie a otra nación y que cada día más vaya, primero, apocando, aminorando la función de ser hombre honorable. Estamos haciendo de esta ley y de este régimen de reglamentos y de normas un caldo de cultivo para generar una nueva aspiración. Y es una aspiración a hacer una fortuna, a caer preso rápido, a que te deporten o a que te extraditen y entonces luego tú negociar allá 4 o 5 años y ya vienes para acá con tu fortuna lavada. Con la funda en los bolsillos. Con tu fortuna insolvenzada. Resulta que cuando cumple condena, entonces esa persona viene al país, hay que devolverle todo lo que no fue parte del expediente que se presentó en Estados Unidos y obviamente eso implica que la mayor parte de las riquezas que esa gente han obtenido, entonces hay que devolverla. ¿Y qué tenemos? Tenemos un delincuente joven, lleno de fuerza económica, que va a empezar entonces a producir nuevos prototipos de dominicanos en este país. Y hay que tener mucho cuidado con los estereotipos sociales, con qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Ese régimen no nos sirve. Y al final el Estado dominicano tiene que revisarse a sí mismo. ¿Me está dando resultados? ¿Cuántas condenas tengo definitivas? ¿Cuántos se han muerto allá presos? Porque en esa parte, usted tiene que cuidar la sociedad en sentido amplio. El Ministerio Público no puede hacer otra cosa que no sea lo que está haciendo, porque la ley no le permite otra. La ley no le permite otra. Hay que tener cuidado con el sesgo político en función de temas que son ampliamente objetivos y que dependen no de lo que quiera uno y quiera otro. Yo creo que nadie tiene ningún tipo de diferencia. Por ejemplo, en los últimos años quien ha manejado el Ministerio Público es un hombre serio, independientemente de la cachucha política que se pone en una campaña electoral, que es Francisco Domínguez Brito. Pero ¿qué puede hacer el Ministerio Público si la ley no le permite otra cosa? Tiene que hacer lo que está haciendo, por eso lo hizo él y lo hizo todo el que ha pasado por ahí, agarrar al dominicano, entregarlo, solo que ahora resulta algo que antes no había. Ahora tenemos, fruto del mercado local de la droga, que se hacen ricos aquí también nuestros dominicanos narcotraficantes que van allí a un paraíso judicial porque es que tienen lo mejor del sistema, una cárcel con dignidad, con buen trato, incluso se llevan parte de la familia en las negociaciones para poder seguir viendo su familia allá mientras está preso con mucha dignidad. Entonces cumple una condena siempre menor a lo que debe ser el hecho que ha cometido, regresa al país con un pasaporte nuevecito, con su propio nombre, tranquilo. Usted ve que decía hace un tiempo, ¿y por qué pasó por ahí? Nadie lo aprendió. ¿Y de qué lo va a acusar si ya cumplió condena? Eso hay que revisarlo, sostener con dignidad el país y eso hay que variarlo. Mire, nosotros estamos de acuerdo, todos los panelistas en el día de hoy, que en definitiva lo que hay que es revisar la parte jurídica, porque los agentes que están dentro del sistema están cumpliendo con una ley que está establecida de extradición, que indica que el Ministerio Público, que es el persecutor, pues es el que inicia el proceso de extradición a solicitud de una nación que lo está demandando. Entonces la Suprema Corte en su Cámara Penal pues determina, según las evidencias y las pruebas, esta extradición. El ciudadano va afuera, cumple con todos los privilegios, vuelve a República Dominicana y desde aquí se crea una fábrica
de delincuencia, con recursos, con experiencia, incluso con el uso de la tecnología, porque está cumpliendo condena fuera del país. Y lo que nosotros tenemos que propiciar es la modificación del sistema de ley que permita pues que estos ciudadanos, bajo las condiciones como afectan a la sociedad, y más sabiendo que en los últimos años la República Dominicana el pago por el tráfico de droga ya no era como era antes, que era con dinero, ahora en especie, por naturaleza. Esto implica que esa droga se queda aquí, afecta a una generación que la consume, que es un consumidor, y entonces estas personas recobran su dinero, recobran sus recursos, sus bienes, y entonces pueden accionar bajo un marco sin ninguna persecución. Estamos diciendo que el mismo sistema jurídico le está limpiando y lavando el dinero que realmente pues ellos utilizaron. Y mira tú, perdona que te interrumpa, anteriormente eran audiencias así, muy contestatarias las mismas, donde no querían irse, pero ahora se quieren ir. Cuando lo interceptan judicialmente hablando, que lo aprenden aquí, lo primero que él le dice al policía: yo me voy, ten cuidado que lo tuyo está resuelto. Cuando llega a la fiscalía, él mismo firma, y él le pide al Ministerio Público: extradítenme. Firma voluntariamente y en menos de una semana está fuera. Pero todo el aparato policíaco que está en torno a eso lo trata muy bien, Catherine, porque sabe que el tipo regresa, a lo sumo en 4 o 5 años, y regresa don fulano, lleno de solvencia económica, porque entonces ese dinero se regresa y ese dinero puede ir a los bancos porque ya está limpio. Perdón, y también y moral. Sí, sirviendo de modelo y ejemplo a las generaciones. Sí. Mira, perdone que yo lo interrumpa. Ustedes no sé si vieron el último informe de la DEA, que asegura que en los últimos años se ha incrementado potencialmente, exponencialmente, la cantidad de deportados. El tema de que la droga está saliendo, según el informe de la OEA, de Venezuela, hace puente con República Dominicana y finalmente llega a Estados Unidos. Es un informe que ha dado la DEA en los últimos tiempos. Entonces, eso también es algo que habría que evaluar, qué es lo que se está haciendo en ese sentido. A lo mejor por esa misma situación se dice, bueno, mientras más pase, mientras mayor cantidad, eso también es porcentual. Pero nosotros vemos los casos grandes. Por 3 casos que se agarran pasan 6. Y podemos ver los casos grandes, pero en ese mismo informe hay un dato que trata sobre el tema de la cantidad de deportados que se hacen a los países, desde Estados Unidos a diversos países, y nosotros somos el tercer país que más deporta personas. Pero es por la ubicación geográfica. Pero no solamente eso. La ruta en puente de Colombia, Venezuela, donde hay la mayor producción. Lo preocupante es que esas personas vienen aquí y nadie sabe qué están haciendo. Solamente vienen, la traen acá y después de ahí no se le da un seguimiento. Y es por eso nosotros tenemos aquí, que eso debía ser una parte del gobierno, tener una mesa solamente para darle seguimiento. Fulanito vino deportado. ¿Por qué tenemos un gran tema aquí de inseguridad y de delincuencia? El tema de las oportunidades, pero también el tema de personas que vienen de allá, de delinquir, que tienen PhD y que aquí hacen de todo. Dame una pequeña puntualización. Discernir entre deportado como figura jurídica y entre el extraditado y obviamente por narcotráfico. Y establecer muy claramente. De cada 10 deportados que vienen, 8 no responden a droga. Esa es la acotación que yo quería hacer. Hasta por norma de tránsito. O sea, hay que diferenciar ahí. Teóricamente, hay muchos deportados que son dominicanos que simplemente tuvieron un problema allá, pagaron su condena y son gente de bien que buscando una segunda oportunidad. Si a ti te dan una condena, tú eres ciudadano allá y te dan una condena que pasa de 5 años, hay esos casos, pero no creo que es el 80% menos. Pero hay dos cosas. Vamos a venir, por eso es que nosotros, decía Demi, que no se puede medir lo que no se mide, no se puede cambiar lo que no se cambia, ni mejorar lo que no se mejora. Tú me lo estás diciendo, pero si yo te digo, dame un estudio de eso. El gobierno, el gobierno no sabe, ni siquiera la cantidad.